Sí. que si usted no ejecuta una adecuada planificación sucesoral, pues va a ser socio del gobierno de los Estados Unidos a sus herederos. Claro, por eso quiero que la gente entienda y entre en conciencia que si ya tiene inversiones aquí, llámese, sobre todo lo que más trabajamos nosotros son inversiones inmobiliarias. Si ellos ya tienen su dinero aquí, solo van a poder salvar el $60,000. Sí, pero existen formas. Si las personas ya invirtieron y están a su nombre de esos inmuebles, existen formas de hacer el plan. Allá voy. Y Ajá. por eso que me tocas tú ese tema. Por eso quiero saber cuáles son esas formas para que se protejan todos. Bueno, bienvenidos a otro podcast más en el día de hoy en Expertos Inmobiliarios. Y en el día de hoy tenemos una tremenda invitación a Ángel Martínez. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, Ángel es la persona que me ha asesorado en las inversiones y por eso lo traigo en el día de hoy para que ustedes también sepan cómo proteger aquí en los Estados Unidos. Y vamos a hablar de la planificación sucesoral. Primero, de antemano, gracias por todo y pues, bueno, cuéntanos un poquito. La primera pregunta, y quiero ir al grano, ¿ok? Como dice el dermatólogo. ¿Qué es una planificación patrimonial? Bueno, fíjate, en Estados Unidos es una serie de documentos que te van a permitir o le van a permitir a los inversionistas tener paz mental. ¿Por qué la paz mental? Porque le va a evitar el juicio sucesoral, que aquí se llama probate, y las cargas fiscales, los impuestos sucesorales en los Estados Unidos están por el orden del 40% de valor de los activos al momento de fallecer una persona. Entonces, una buena o adecuada planificación sucesoral o patrimonial le va a permitir a las personas que nos están escuchando librar de esa carga económica, financiera tan importante a sus seres queridos en caso de fallecimiento. Para entenderlo mejor, el 40% ¿qué le quitan a uno? ¿El 40%? El 40%, el IRS, está establecido por ley, le va a cobrar al estate o a la sucesión pues, sobre los activos que tengan, que sean inmuebles, cuentas de inversión, porque entiendo que este mensaje o esta información no solo va dirigido a las personas que hacemos vida en Estados Unidos, sino a los inversionistas extranjeros. Correcto. Entonces, bueno, es el 40% para todos. Para los extranjeros solo le dan $60,000 de crédito y a los que hacemos vida aquí, $12,920,000. Bueno. Entonces, es un tema muy, muy interesante. Es una necesidad. Sí. Es una necesidad. Sí, porque son el patrimonio de toda la vida de cualquier persona que ha trabajado toda su vida, sus bienes, y por eso es lo importante de protegernos a nosotros, ¿no? Entonces, quiero que la audiencia entienda, si yo soy extranjero, ¿cuál es la diferencia? Y si yo vivo aquí en los Estados Unidos, ¿cuánto me quita el gobierno? Agradezco tu pregunta, Eduardo, porque fíjate, un extranjero que fallece y deja real estate property, de propiedades inmobiliarias acá en Estados Unidos, que sin duda son activos ubicados en los Estados Unidos, o una cuenta de inversión, llámese cuenta de inversión, todas aquellas cuentas que no sean ni de ahorro ni corriente. Usted puede como extranjero tener su cuenta de ahorro y corriente y no está sujeto al impuesto sucesoral. Sus acciones, todo lo que tiene. Sí, acciones en compañías americanas también están sujetas al impuesto sucesoral. Acciones de compañías americanas, inmuebles, cuentas de inversión principalmente. Si un extranjero fallece, los herederos, el activo hereditario, va a tener que pagar el 40% sobre el valor de todos esos activos al momento del fallecimiento. Hasta que no lo pague, el IRS no le va a emitir una solvencia a la herencia, pues al estate, y hasta que eso no ocurra, no van a liberar los activos. O sea, usted no va a poder, los herederos no van a poder disponer. Hablemos de números para que la gente entienda. Por ejemplo, números. $1 millón que yo tenga aquí, ¿cuánto me quita el gobierno
de los Estados Unidos. Ok, el 40%, estamos hablando de $400,000. Justamente ese es el límite. Más de $1 millón es el 40%. Menos de $1 millón, 33% aproximadamente. Okay. Entonces, el ejemplo que tú acabas de poner, $1 millón, son $400,000. Y esos $400,000 que tienen que pagar los herederos, solo le van a reconocer a los extranjeros $60,000. Wow. O sea, van a tener que pagar $340,000 aproximadamente. Entonces, esto es un tema que no ejecuta una adecuada planificación sucesoral, pues va a ser socio del gobierno de los Estados Unidos a sus herederos. Claro, por eso quiero que la gente entienda y entre en conciencia que si ya tiene inversiones aquí, llámese, sobre todo lo que más trabajamos nosotros son inversiones inmobiliarias, si ellos ya tienen su dinero aquí, solo van a poder salvar el $60,000. Sí, pero existen formas. Si las personas ya invirtieron y están a su nombre de esos inmuebles, existen formas de hacer el plan. Allá voy. Y por eso que me tocas tú ese tema. Por eso quiero saber cuáles son esas formas para que se protejan todos. Bueno, todo plan va adecuado a cada persona. Es como lo que llaman aquí tailor-made, hecho a la medida. Porque dependiendo de donde usted viva, hay que analizar si hay un tratado. Por ejemplo, los ciudadanos canadienses tienen un tratado de impuestos sucesorales con Estados Unidos. Por ejemplo. Perfecto. ¿No? Entonces, depende de dónde sea la persona extranjera, pues se hace el plan. Y eso implica ejecuciones de trust o fideicomisos, ejecuciones de empresas fuera, ¿no? Y se hace todo, pues, un plan que le permite a usted, en caso de que fallezca, no tener que enfrentar el juicio sucesoral, que se llama probate en los Estados Unidos, que es el costoso, es engorroso, puede tardarse 2-3 años, y mientras dure ese proceso, sus herederos no van a poder disponer de sus activos hereditarios, y el tema fiscal. Eso es el objetivo de una adecuada planificación sucesoral. Bueno, tú me diste una palabra clave y es la que uno de los motivos por que yo tomé tus servicios y me hablaste de algo que se llama trust. Explícanos qué es un trust. Ok, un trust es un contrato que tiene 3 partes. El dueño o grantor, el administrador o trustee y el beneficiario. O los beneficiarios. 3. Dueño, administrador y beneficiario. Cualquier persona puede ser dueño, administrador y beneficiario de su trust. Ahora, cuando usted fallece, usted nombra otros beneficiarios. Y ese es, digamos, el objetivo del trust. Lograr evitar el probate que mencioné anteriormente. Insisto, el probate es un proceso costoso que toma tiempo y es público. Hay un caso muy famoso de Cher, la artista Cher, el esposo... canadiense, ¿no? Sí, el esposo Bono. Bono. Sí, Bono tenía, imagínate la cantidad de activos que tenía esa pareja. Bueno, el señor increíblemente no tenía un trust ejecutado y se hizo público, porque cuando vas al probate todo el mundo se entera de lo que tú tienes. Y no solamente se enteran de lo que tú tienes, sino que llegaron muchachos que dijeron ser sus hijos también. Si usted tiene un trust, usted evita todo eso, porque el trust evita. Eso es uno de las utilidades inmensa de un trust, es evitar el probate. Entonces usted evita que se haga público y que pasa directo a los beneficiarios que usted menciona ahí. No tiene que ir a probate, se ejecuta el trust y va cada beneficiario. Tiene 4 hijos, usted pone a los 4 hijos, cada uno es beneficiario del 25% de su ¿En cuánto tiempo ellos reciben ese dinero aproximadamente? En un mes. Podría ser. En cambio, con el probate, 3 años. 3 años. Podría has tenido ser, casos, ¿no? Yo he visto que has tenido casos que demoran ¿hasta cuánto tiempo? 4 años. Tuvimos un caso en un probate de un extranjero, un ciudadano extranjero falleció afuera, y el IRS se tardó 4 años en emitir la solvencia para que se pudiera cerrar el probate o el proceso judicial aquí en la corte y poder disponer los herederos de los activos. ¿Qué pasa si esas propiedades, esas rentas, a dónde va ese dinero? Mientras esos 4 años pasan, ¿a dónde va? Bueno, agradezco mucho tu pregunta, porque eso debe ir a una cuenta, obviamente, porque el tenant o el inquilino deposita en esa cuenta, y esa cuenta, si también
forma parte del activo hereditario y estaba solo del fallecido, ese dinero va a ir ahí, pero va a estar congelado. Y así la persona, Eduardo, esto es importante, así la persona tenga acceso digital de manejar esa cuenta, si no es titular de la cuenta, eso puede ser considerado un crimen aquí. Wow. Claro, porque es el titular de la cuenta o los que aparecen como titular los que pueden manejar digitalmente los dineros. Y hemos tenido casos también que empiezan las denuncias entre familiares que se consideran con derecho hereditario. Salieron todos. Sí, claro, salieron todos y denuncian y es una denuncia criminal. O sea, es importante eso. Bueno, aquí algo que se me ocurre y es, ¿qué diferencia hay entre un trust, el famoso trust, y un testamento? ¿Es lo mismo o qué diferencia hay tiene uno con el otro? Ok, existe una gran diferencia, que el trust evita el probate, que, insisto, es uno de los objetivos principales de un trust. Y en cambio el testamento no. Usted ejecuta un testamento y fallece, su heredero tiene que contratar un abogado e ir a una corte de probate. El testamento es como una guía, obviamente, para la corte, porque el juez va a agarrar el testamento y va a seguir los lineamientos, su voluntad o la voluntad del cliente, la última voluntad, pero igual tiene que ir al probate. En cambio con el trust no. Entonces esa es la gran diferencia entre y en el testamento, ¿cuánto demora para que estas personas puedan recibir su dinero y si le quitan algún dinero adicional? Bueno, va al probate, como te dije, y los abogados de probate le van a quitar el 8%, más o menos entre el 5 y el 8% del activo hereditario, ¿no? Y se puede tardar un año, en vez de 2 años, se puede tardar un año, porque el will o testamento lo que va a hacer es que va a ayudar y va a guiar a la corte y va a hacer el proceso un poco más rápido, pero igual tiene que ir al probate. Recuerden, con el trust no va al probate. Entonces estamos hablando de tiempo, es un año el testamento y aquí en el trust es casi que me dijiste un mes. Un mes. Sí, o menos. Podría ser. Ya. Entonces es muy importante. También otra diferencia importante que en el trust tú puedes condicionar la entrega a los beneficiarios del trust. Es decir, si tienes un hijo menor de edad, un niño de 10 años, no puede recibir por ley hasta que no tiene 18 años en el estado de la Florida y en los otros 49 estados de la Unión, la mayoría es a los 18 años. Entonces, un niño de 10 años no puede recibir activos como muebles. Entonces, el trustee o administrador le va a administrar a ese muchacho ese activo o a esos muchachos, esos menores de edad. En un trust usted puede condicionar, mire, cuando se gradúe, bueno, primero que le pague sus gastos elementales, que comida, educación, salud. Pero también después de los 18 años, usted puede establecer, aún después de fallecido, condicionar la entrega de esos activos. Y una condición puede ser, por estudia ejemplo, y ve a college, esfuérzate, gradúate. Si tú gradúas, tanto. Fabuloso. Si uno pueda pagarle la universidad a ellos o algo, dejar algo así. Claro, cómo no. Y eso es muy importante, que salga directo del fondo del trust a la entidad educativa por temas impositivos. Claro. Bueno, sumergiéndome más porque me encanta el trust y eso fue lo que tú me ayudaste. ¿Qué tipo de trust hay? O sea, o los más conocidos que podamos utilizar nosotros. Bueno, hay muchos tipos de trust, ¿no? Por temas me imagino, de todo lo que significa el tiempo entre una cámara, bien sea a través del podcast o programa en vivo. Te voy a hablar de los trusts revocables y trusts irrevocables. Que funciona en todos los Estados Unidos de esa manera también. Un trust revocable es un trust mediante el cual tú puedes enmendar las veces que tú quieras, hacerle cambios a tu trust, y es muy importante, pues muy flexible. Tú puedes cambiar los porcentajes de los beneficiarios, puedes cambiar los nombres de los beneficiarios. De acuerdo a la ley de Florida, tú puedes sacar a los hijos como beneficiarios. Tú puedes heredar a tus hijos. ¿No? Eso es importante, a diferencia de nuestros países. El Código Civil colombiano, venezolano, argentino, mexicano establece una cuota mínima. Siempre los hijos van a heredar, aquí no necesariamente. Esa es una característica importante de un trust revocable.
existe el trust irrevocable, que como la misma palabra lo establece, no lo puedes cambiar. Es lo que llamamos nosotros una camisa de fuerza. A quienes nosotros sugerimos que ejecuten un trust irrevocable, las personas de avanzada edad, que tienen capacidad, están sound of mind, como dice aquí, que están en todos sus cabales, pero usualmente las personas mayores que ya van quedando solitas, sin familia, son muy vulnerables. Muy vulnerables, ¿a qué me refiero? A que un beneficiario, los cuidadores, gente que lo está cuidando, los convenza de meterlos como beneficiarios. O sea, entonces, los mayores, ¿no? Los mayores, estamos hablando de los seniors. Por eso me hiciste a mí la revocable, porque soy un niñito, soy yo, entonces está bien. Bueno, estuve a punto de hacerte el irrevocable. Entonces, ¿qué pasa? Eso se sugiere para cuando son personas ya de avanzada edad, bueno, para que nadie pueda cambiarlo, para que no te convenzan de cambiarlo. Bueno, Ángel, aquí viene una pregunta fuerte para cualquiera. 10. ¿Qué pasa si yo fallezco y no tengo el trust? ¿Qué pasaría? Ok. Entonces lo primero es que tienen que ir tus herederos al probate. Tienen que contratar un abogado. El probate, vamos a explicarle un poquito. El probate es un proceso que empieza por la publicación de carteles a los acreedores. Por eso es que se hace público, porque hay que publicar carteles. Los acreedores vienen todos. Porque tú, lo que se hereda, o sea, la herencia, el estate, está compuesto por el patrimonio, activos y pasivos. O sea, tú no puedes heredar solo los activos, ¿no? O sea, tú también heredas los pasivos. Tienes que pagar el estate, la herencia, tiene que pagar a los acreedores. A los bancos. A los bancos, a todos. ¿No? Eso, entonces, empieza allí y empieza un procedimiento judicial hasta que el juez de la Corte de Probate emite la orden de distribución bajo las leyes sucesorales del Estado. En el caso de Florida, o las leyes de probate de Florida. En el caso de otros estados, cada estado tiene su diferente ley. Perfecto. Entonces, eso es lo primero. Si no tienes el trust, va a pasar eso. ¿No? Y después de eso, dependiendo si eres ciudadano residente o eres US tax person, o sea, estás aquí, estás haciendo impuestos, tu vida aquí, o si eres extranjero, tienes que pagar impuestos. Porque la Corte de Probate va a pedir la solvencia de impuestos al IRS sucesorales. Entonces, si tú falleces y no tienes un trust, va a pasar eso. Y tu heredero va a tener que esperar 2 o 3 años hasta que salga esa orden de distribución. Listo. En mi estructura, que tú me ayudaste a crearla, a cada casa que yo tengo, encima de cada casa tengo una holding company, como tú sabes, ¿no? Sí. Y esa holding company es la dueña de todas las casas que tenemos. Arriba de eso, ¿es recomendable colocarle una trust? Oye, agradezco mucho la pregunta porque esa es la forma de organizar el patrimonio. Porque el trust revocable no protege contra acreedores, porque es prácticamente los bienes de uno mismo. Como tú puedes cambiar el trust, hacer y deshacer con tu trust, sigue siendo considerado como parte de tu patrimonio. En consecuencia, los acreedores pueden atacar tus propiedades. Pero como tú lo acabas de mencionar, si tú tienes el trust arriba y tienes tu holding company y bajo el holding company tienes tus activos, y ahí tú estás aislando el liability. O sea, si vamos a suponer el típico ejemplo de los clientes que tenemos en la firma, tienen varios inmuebles para renta, y esos inmuebles, el liability, digamos, son los inquilinos o los tenants. Entonces, lo ideal es que cada inmueble esté bajo una entidad, bien sea LLC o una corporación. Porque si el tenant va a demandar, puede demandar solo contra ese inmueble, no contra los demás, porque los otros están a nombre de otras compañías. Y ahí tú haces la estructura de asset protection o protección de activos. Y sobre eso viene el trust revocable, porque insisto, o sea, lo que usted tenga alguna necesidad especial o algo, es mejor que sea revocable. Más no irrevocable. Sí, el trust es como tu alcoba. Yo voy a tu casa, tú me invitas, hacemos un barbecue y entro ahí, pero allí nadie entra. ¿No? Entonces eso es el trust, es como una caja cerrada. Protección. De donde está todo lo que tú quieres que pase
con tu familia, quiénes van a ser tus herederos, a quiénes le va a tocar cada cuánto y qué porcentaje. Ahí nadie entra solo, porque el trust es importante que la gente sepa, no es una compañía, es un contrato, como dije al principio. Un contrato que tiene sus formalidades de acuerdo a las leyes de cada estado, pero que nadie no tiene mantenimiento como las compañías. Eso te iba a preguntar, no paga uno una mensualidad, nada, ya se crea y ya. Y quedó ahí. Y quedó allí. Okay, ya. Entonces, eso es por eso. No, perfecto. No, realmente aprendimos mucho en el día de hoy, Ángel, la verdad. Quiero que se contacte contigo porque ahorita dejamos todos tus datos. Sin embargo, quiero agradecerte por toda esa información. Hay que asesorarse con un profesional, ¿no? Como lo eres tú. Y no, gracias por todo, mi hermano. Bueno, Eduardo, te agradezco la oportunidad. Nosotros, esto es importante y dirigirme a tu audiencia, a tu comunidad. El tema del patrimonio y la planificación sucesoral no lo pueden dejar sino a profesionales. Aquí estamos los abogados. Nosotros somos abogados miembros del Bar de la Florida, del Florida Bar. Y nos especializamos en el tema de estate planning, con planificación sucesoral. Podemos ser nosotros, pueden ser el que ustedes quieran, pero esto es una necesidad, no es un servicio, un producto más, por lo que acabamos de hablar. Eduardo, esto es muy importante. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Miami, en la ciudad específicamente en la ciudad de Doral, en Downtown Doral. Nos pueden ubicar en nuestras redes, en Instagram a través de Martínez Legal Firm. Nos pueden dar un DM y con mucho gusto allí le respondemos, o al 305-260-6036. Y Eduardo, no quiero despedir sin mencionar lo que estuvimos conversando sobre el BOI, el Corporate Transparency Act, porque eso es un tema muy importante, que la gente le llegue la información, ¿no? Es importante eso. Sí. ¿Qué es el BOI? Para que la gente sepa, porque mucha gente no sabe qué es el BOI. Tú y yo sabemos, pero quiero que la audiencia entienda. Sí, miren, existe una ley que se llama el Corporate Transparency Act, que tiene vigencia a partir del 1 de enero de este año. ¿Y en qué consiste? Ese reporte BOI, como lo dicen las letras, Beneficial Owner Information. Es decir, toda persona que sea accionista por más del 25% de una compañía, una entidad, cualquier entidad incorporada aquí en los Estados Unidos, cualquiera de los 50 estados, inclusive Puerto Rico y los territorios, Guam, todo lo que es territorio americano, tienen que hacer ese reporte. Y son aquellas personas que tengan más del 25% de acciones en una entidad americana o ejerzan funciones de control. Bien, tú necesariamente no eres accionista, pero eres CEO, Chief Operating Officer, COO. Todas esas empresas tienen que registrarse como beneficial owners. ¿Por qué el gobierno hizo eso? O sea, ¿con qué fin? O sea, ¿hay algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Totalmente. Es para evitar el lavado de dinero, actividad de lavado de dinero, terrorismo. Y ese reporte va al FinCEN, que es el organismo que se encarga de investigar los crímenes financieros en los Estados Unidos. Está adscrito al Departamento del Tesoro. Claro. El plazo, todas las empresas incorporadas hasta el 31 de diciembre del 2023, es decir, hasta el año pasado, tienen todo el año 2024 para hacerlo. Y las que se incorporan a partir del 1 de enero de este año, 90 días. Entonces, bueno, una invitación a las personas que busquen fincen.gov, ahí está la información, y por supuesto, aquí estamos para apoyarlos también con el reporte BOI. Sí, no, a mí me da risa porque muchos inversionistas quieren ellos crear su corporación, porque dicen, no, yo me meto aquí a internet, lo hago por Google, pero no saben lo delicado que es eso. O sea, tienen que hacerlo con un profesional, porque se pueden meter en unos líos. ¿Y como qué tipo de líos se pueden meter ellos? Bueno, la violación, hay una multa civil que son $500 diarios por violación. Es decir, si usted no hizo el reporte o no metió, no reportó todas las personas que tenía que reportar, van a ser $500 diarios. Y puede llegar hasta violaciones penales o criminales. Puede ir a la cárcel por 2 años. Hay que hablarle a la gente, puede ir a la cárcel hasta 2 años y ponerle multa de $10,000.
o las dos, o ambas, 10.000 y 2 años de cárcel. Entonces, es importante, el mismo FinCEN en la página oficial, ahí invita, bueno, que las personas se asesoren con abogados o CPA. Ok. Contadores certificados. Sí. Abogados para el proceso. Así es. Bueno, yo creo que aquí está más claro, no puede ser. Lo importante de que cuando inviertas aquí en los Estados Unidos seas asesorado por un profesional como es Ángel Martínez, y adicional tienes que asesorarte con nosotros a ver cómo sigues creciendo tu portafolio de inversiones aquí en los Estados Unidos. Así que, por favor, pellízcate, invierte en bienes raíces, oye.